Sean bienvenidos a una edición más de las 5D, un programa de Imagina Periódico, Vaguedades MX y el Politólogo, donde se presentan las 5 noticias más relevantes de las últimas 24 horas. Sin más, voy a ir contigo, José García, en esta ocasión acompañándonos en lo que serán las noticias más importantes. ¿Cómo estás, José? Yo muy bien, mi querido Huitrón, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, también, mi hermano, aquí listo, revisando un poco del abanico de noticias que traemos el día de hoy. Mira, te leo de qué se trata. Dice, la primera del día responde el cártel Jalisco Nueva Generación. La segunda del día, lo que diga la encuesta, dice el presidente. La tercera del día, víspera de la reunión, ¿no? AMLO, Trudeau y Biden. La cuarta del día, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presupuesto de egresos de la Federación. Y finalmente, la última, la quinta del día de este miércoles 17 de noviembre, es el tráiler de nada más y nada menos de No Way Home. ¿Qué te parece este abanico? ¿Qué te parece estas noticias, José? Me ¿Qué parecen dices? bastante interesantes y sobre todo bastante diversas. Le estamos entrando cada vez noticias más diversas. Ya estamos pasando como esa etapa de noticias deprimentes y que nos hacían enojar. Ahorita ya empieza diciembre, bueno, empieza noviembre y empieza a cambiar la cosa. Y ya se aproxima diciembre y mira, todo parece que se empieza a componer, ¿no? Esperemos que sea un buen inicio también para el próximo año y que las noticias también vayan siendo más diversas en este sentido, porque sí nos hace falta buenas noticias, un montón, ¿no? Sí nos hacen falta buenas noticias, en efecto, mi querido José. Y mira, voy a empezar, parece que con una cosa bastante contrastante con lo que me acabas de decir, y me voy a ir a la primera del día, la respuesta del cártel Jalisco Nueva Generación. Y empiezo con los titulares. Dice el periódico Milenio, desaparición de marinos en Jalisco fue ordenada por la hija del Mencho. UnoTV.com realizan operativo en fraccionamiento de Zapopan, buscan a marinos secuestrados. El periódico El Universal atribuyen al cártel Jalisco Nueva Generación desaparición de 2 elementos de la Marina en Zapopan tras la detención de la esposa de El Mencho. El periódico Excelsior, hija del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, autora del secuestro de marinos en Zapopan. Y finalmente, mi querido José, el periódico Informador MX dice así: seguridad en Jalisco, 2 puntos, localizan camioneta en la que se llevaron a los marinos. Parece que iniciamos este programa, mi querido José, de manera muy lúgubre. ¿Tú qué dices? Pues bastante lúgubre la nota para empezar, pero no te preocupes, ahorita se compone, ¿no? Diríamos por ahí. Bastante interesante la noticia publicada, bueno, en diversos medios. Aquí tenemos en pantalla la parte de la noticia publicada por Milenio, ¿no? Y pues interesante que tras estas detenciones y estas situaciones que se fueron presentando a lo largo de la semana, pues empiezan a reaccionar, ¿no? Los narcos, pues al viejo estilo de la situación que comentábamos también ayer con Ovidio, ¿no? Peligrosa la situación en general, triste también, pues un poco, bastante empatía con los familiares de estos marinos secuestrados. Ojalá que todo se reponga pronto, ¿no? Tras la detención de Rosalinda González, la esposa del Mencho. Y pues, ¿qué nos queda más que, digámoslo de alguna manera un poco turbia, pues no ceder ante estas presiones que está teniendo este cártel, ¿no? Sí, caray, pues mira, te voy a comentar que en algún momento ahí de mi formación en la Facultad de Ciencias Políticas tuve la oportunidad de cursar una materia que se llamaba grupos de poder, grupos de presión y movimientos sociales con el doctor Salvador Mora, un excelente académico, la verdad es una persona que si en algún momento te llegas a topar con él entre sus libros o lo que sea que haga, quién sabe qué hace, te detengas un poco ahí a platicar, a analizar lo que dice.
porque nos enseñó, entre otras cosas, cómo hay diferentes agrupaciones, ¿no? Conjunto de personas que juegan un rol, ¿no? En la estructura, en el sistema político, como puede ser en este caso las organizaciones criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Te tuviste a mi esposa, ¿no? El día de ayer, pues yo Ujú. te muestro un poco de este músculo que cargo, ¿no? Y ahí está este que parece ser un juego, si me permites la expresión, José, un juego macabro, ¿no? Sí, En el que parece que va a ganar aquel que tenga el mazo más grande. ¿Tú qué opinas? ¿Qué dices de esto? totalmente de acuerdo con tu percepción, mi querido Witron. Sí es más un juego de poder entre estos dos, ¿no? Por una parte el Estado, como sabemos, pues busca tener el monopolio de la fuerza, pues por otro lado el narco que todo el tiempo va a estar tratando de presionar. Y lo triste de todo esto es que en medio de este juego de poder pues queda la ciudadanía, bueno en este caso los marinos, ¿no? Digamos, desde el sentido más horrible que se llega a utilizar, pues es esta idea de, bueno, pues es su chamba, sí, pero pues a nadie se le desea que le pase este tipo de situaciones, ¿no? Totalmente, mi querido José. A nadie se le desea que pase por este tipo de situaciones que parece que son exclusivas de estos tiempos después de Lonato en el periodo que fue administrado presidencialmente por Felipe Calderón Hinojosa, pero es una prolongación de ciertos cárteles, es un asunto transeccional, ¿no? Es decir, que trasciende administraciones presidenciales. Mi querido José, me voy a dar un salto a la segunda del día. Y dice así, lo que diga la encuesta. Y empezamos con, sin embargo, voy a apoyar al que gane la encuesta, hombre o mujer, solo con mi voto, dice Andrés Manuel López Obrador. El periódico El Universal, AMLO apoyará a quien gane la encuesta de Morena en 2024 y hace énfasis en esto, José, sea hombre o sea mujer. López Dóriga Digital, los menores de 15 a 17 años y comorbilidades serán vacunados, se abre el pre-registro. Esta noticia fue de ayer, apareció como un error aquí en la 5D, pero no pasa nada, es bueno retomarlo justamente para recordar que se vacunen. El periódico Reforma dice, apoyaré a candidato que gane encuesta, en las palabras del presidente. Y finalmente, Milenio, hombre o mujer, AMLO apoyará a quien gane encuesta de Morena para el 2024. Se ve lejano, José, pero el 2024 ya está cada vez más cerca. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo no sé, bueno, en ese sentido difiero bastante, no solo de la percepción general del presidente, sino de este afán tan típico de nuestros, de Morena en particular, ¿no? De a fuerzas querer resolver con encuestas cuando hemos visto no solamente los errores y lo que ello provoca, ¿no? Te cuento rapidísimo, aquí en Izcali un tipo se posicionó a lo largo de unos meses para poder entrarle a la candidatura municipal. No lo consiguió por la presión de las bases, ¿no? Pero pues todo lo resumen en ese tipo de aspectos y a mí me resulta un tanto detestable ese método. No sé, difiero en ese sentido de, pues de la percepción que tiene la Morena para esos resultados, pero para empezar, yo sí no soy nada pro encuesta. Y en segundo lugar, creo que la temática de la de la propia elección, el hecho de que el presidente diga, bueno, voy a apoyar a quien gane la encuesta, con mi voto nada más, me parece muy bien, me parece adecuado, está correcto. A lo que se refiere es no voy a utilizar la maquinaria del Gobierno. Estado, ¿no? Por excelente. Sin embargo, creo que el propio método de elección sí va a acarrear a largo plazo una serie de problemas para el propio partido. Yo ya estoy viendo a Morena pasando por lo que ha pasado Podemos en su momento, u otras asociaciones políticas de izquierda, ¿no? Esta división típica, o el propio PRD, para que lo pongamos aquí en el caso de México, ¿no? Estas típicas divisiones
eh, por intereses, sobre todo de los personajes, ¿no? Yo creo que ahí, como miembro de Morena, el presidente también no solamente tendría que apoyar con su voto, entre comillas, sino también generar una cohesión dentro del partido, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen las izquierdas, lo hemos platicado en otras ocasiones y en otros podcasts, es precisamente esta visión unilateral del señor presidente en Latinoamérica, ¿no? Y esto podría ocurrir en 2024 con con el caso de AMLO. Sí, sí, totalmente. Ahí coincido nuevamente contigo, José. Y quisiera agregar que hace poco tuve la oportunidad de platicar con un alumno mío, ahí, el señor Albanés Bombat, ¿no? El tocayo Alejandro. Eh, Justamente en que a veces, en muchas ocasiones, pedimos o exigimos que las personas que son un poco más capaces, que están preparadas, son aquellas que deberían tener, pues, alguna consideración para representarnos, por ejemplo, en un cargo, ¿no? O para ocupar un puesto administrativo, ¿no? Como una Secretaría de Estado u otras cosas de ese tipo, ¿no? Aspiramos a, o tenemos esa idea en el que el más capaz sea el que ocupe o el que nos represente. Y aquí hay una, parece que es una contradicción, incluso me permitiría decir que hasta genética, porque eso no corresponde al modelo democrático que es en el que vivimos. Eso corresponde a un modelo que dice el presidente del INEGI, que es el tecnócrata, que dicen los clásicos de la filosofía y la teoría política, como la aristocracia, ¿no? El gobierno de los capaces. Y aquí estamos nuevamente en este escenario en el qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos, ¿no? Y para retomar un poco, ¿no? De las cifras del INEGI, ahí está un poco palpable lo de la realidad, no es nada más el discurso, sino es lo que descubrió o reafirmó el INEGI en la encuesta nacional de cultura cívica, ¿no? La ENCUCI 2021. La Ujú. mayoría de los mexicanos piensa eso, ¿no? Que una persona capaz debería ser la que nos represente. Yo estaría de acuerdo incluso con eso, ¿no? Pero el riesgo ocurre que pues no estaríamos siendo fieles a un principio de representación republicano. Ahí está el análisis, la reflexión que dejo. No sé si quieres agregar algo más, mi querido José. Pues estar de acuerdo totalmente contigo, incluso en el aspecto en el que desde la democracia griega, recordemos que la idea de el menos capaz es el que tiene el voto final, Ah, le da estructura a la democracia, aunque no era una democracia total, ¿no? Una democracia absoluta, o sea, de que todos pudieran pasar, votar. Dentro de los que votaban, el último voto lo tenía el menos capaz. Y eso significaba, aclara Giorgio Agamben en, si no me equivoco, es Giorgio Agamben en La vida nuda, este texto de Homo Sacer. La democracia le da el sentido de que cualquiera de ellos tiene valor dentro de la misma. Cualquiera sí, de los ciudadanos, de las personas que están participando, ¿no? Entonces yo creo que caemos justamente, como bien mencionas, en esta idea aristocrática de el más capaz o los más preparados, y muchas veces olvidamos en medio también un aspecto que ha resaltado mucho el presidente, que tiene que ver con los principios que pueda tener cada gobernante. Porque bueno, hay ejemplos históricos, ¿no? José Yves Limantour era un tipo bastante inteligente, un gran secretario, pero pues ujú, no era tan buena persona, ¿no? Este, tenemos otros ejemplos a lo largo de la historia de México de personas muy brillantes que al final digamos que la parte ética no era su fuerte, ¿no? Y entonces tenemos que considerar eso sin lugar a dudas a la hora de contemplar estos aspectos también en nuestro país, ¿no? O bueno, por lo menos en sí, esta situación. Creo que así es. también su trayectoria, independientemente del aspecto eh, de preparación, entre comillas, es importantísima, ¿no? Tenemos también ejemplos, el propio Morena está sufriendo justamente de estos problemas, porque a la larga tenemos candidatos que aparentemente tienen mucha experiencia política, pero tampoco son, digamos, los mejores candidatos posibles, ¿no? Bajo las propias premisas del partido, bajo sus propios principios. Entonces, y bajo la ideología
que cierto, no lo han dicho abiertamente, pero que todo el país cree que ellos defienden, ¿no? Entonces, no sé, preguntarnos Sí. qué hace un Manuel Espino está muy preparado, ¿no? Pero es un ejemplo bastante claro de este problema, ¿no? O Monreal, que ha saltado de partido en partido y no duda en saltar una vez más, ¿no? Por ejemplo. Y como él, muchísimos otros personajes dentro de Morena que, porque son seres humanos, los vamos a cuestionar, pero que también hay algunas otras personas en las bases que quizá no tienen esa experiencia política que dicen tener todos estos, pero que también tienen las buenas intenciones para hacer las cosas y que saben cuáles son las necesidades de sus comunidades. Ujú. Sí. A veces Parece se que le se olvida. han desdibujado, mi querido José, Ujú, las convicciones políticas, ¿no? Parece que cada vez más nos alejamos de esas tradicionales figuras, ¿no? De esas voluntades, ¿no? ujú. Que férreas, ¿no? Aguerridas, si me permites la expresión. Pero fíjate que justamente pensando en voluntades fuertes, ¿no? Personalidades aguerridas, me voy a permitir hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador en la tercera del día, que dice así, José, te leo los títulos. Adelante, mi querido La Buitrón. jornada, si se requiere la reforma eléctrica, dice Andrés Manuel López Obrador. Infobae, AMLO explicaría reforma eléctrica a Biden y a Trudeau. Ni modo que ellos estén a favor, dice el presidente. El periódico Reforma, ni que Biden y Trudeau apoyen a corruptos. El periódico digital López Dóriga, ni modo que Biden y Trudeau apoyen a corruptos. AMLO defenderá la reforma eléctrica. Y finalmente el periódico El Financiero, AMLO abierto a hablar de reforma eléctrica con Biden y Trudeau. No creo que protejan a corruptos. ¿Qué te parece esta tercera del día, mi querido José? Bastante polémica, sobre todo para, hablando de izquierdas, pues de algunas personas, ¿no? Porque, pues no sé, el presidente quizá tenga en una buena perspectiva a Biden, a Trudeau, pero pues no todas las personas los vemos de esa manera, con esos ojitos con los que los ve el presidente, ¿no? Habría que analizar también algunos aspectos pragmáticos del propio gobierno de Estados Unidos, del propio gobierno canadiense, que a veces, pues no sé si se nos están olvidando las mineras canadienses en el país, a la que pues Trudeau se ha hecho de la vista gorda, ¿no? O algunas también situaciones de Biden en otros países en donde pues lo más importante pues es la geopolítica, ¿no? Entonces, no sé si peca de ingenuo nuestro presidente, si quiere quedar bien y con eso pues también evitar broncas más grandes. No sé en qué ande en esa dinámica el presidente Andrés Manuel, pero es una buena intención, se respeta como tal, como una buena intención, y pues esperemos a ver qué sucede. ¿Tú cómo la ves? Sí, pues me parece interesante lo que va a suceder el día de mañana, ¿no? En esta reunión de alto nivel entre los líderes de América del Norte. Y pues vamos a ver qué sucede. La verdad es que yo creo que sí detecto una nostalgia por, pues, ¿cómo lo puedo yo definir? Las antiguas relaciones internacionales, en la cual, pues sí podríamos ver nosotros, inclusive, algunas naciones que se alejaban del resto del mundo, ¿no? Como bien acabas de decir, pues pasamos por este proceso de globalización en el cual pues la política, las relaciones entre los estados, entre los presidentes, entre el poder específicamente, pues ya se hace más en bloques, ¿no? En Ujú. regiones. Entonces creo que esto es lo que puede que se esté olvidando, al menos en esta administración, o que se ha establecido en los criterios generales de política exterior. Vamos a ver qué sucede. La verdad es que yo también creo que vamos contracorriente en muchos sentidos. Vamos a ver cómo se desenvuelven, porque incluso en la necedad que puede ser, voy a ponerlo hipotéticamente, ¿no? Que Andrés Manuel sea un necio de ciertas cosas,
pues aquellos que me escuchan en mi necedad, pues no pueden alejarme, no pueden hacerme un lado y ya, ¿no? Implica muchas otras cosas. Vamos a ver qué tal se pone, José, y si estás de acuerdo, hablamos el día de mañana en la siguiente de 5D. ¿Qué te parece? Me parece estupendo, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo en que se tenga que ir directo a la siguiente noticia y ya veamos qué es lo que sucede al final, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido Guitrón. Sí, sí, mi José. Y fíjate, pensando en trasladarnos a otra D, ya me pasé a la cuarta, y dice así, el INE, la Corte y el presupuesto de egresos de la Federación 2022. Y te leo lo que dice la jornada. Calienta el INE la pugna, no emitirá llamado a consulta. Mira nada más, hablando de los factores reales de poder, hay uno más. Sí, El periódico El Universal, presupuesto no es excusa para que instituciones públicas incumplan obligaciones. Esto dice Arturo Saldívar. Latinos, Saldívar asegura que recorte a presupuesto del Poder Judicial no puede ser excusa para incumplir con obligaciones. Milenio, falta de presupuesto no es, entre comillas, excusa para incumplir con obligaciones, dice Saldívar. Y finalmente el periódico Reforma. Presupuesto no puede ser excusa para incumplir, Saldívar. ¿Qué te parece esto que acabamos de leer, José? Quiero escucharte. perdona la trivialidad, pero se está poniendo bueno la discusión, ¿no? Se está poniendo bueno el tiro. Eh, Obviamente, desde la perspectiva meramente política, eso es una gran noticia. Los poderes, todos los que están en juego en este país, pues están aventando la pelotita, están discutiendo los temas y eso pues habla de una, digamos, sanidad democrática, ¿no? Para empezar eso es interesante el hecho de que pues estén los tiros dándose. Entonces, para empezar esa es una y las siguientes pues, ¿qué te digo? Eh, Comienzan las controversias institucionales, comienzan todos estos conflictos ya abiertos, ¿no? Que ya empezábamos a ver la comparecencia de Córdoba en la Cámara, ¿no? Eh, pues Sí. solamente nos queda ver qué sucede porque son controversias bastante interesantes, ¿no? Sí, son controversias bastante interesantes y sobre ese punto me quiero yo explayar un poco. Me Dale. parece más una declaración en términos políticos, ¿no? Una cosa que yo aviento a la opinión pública con una intención más que con una clara verdad, si es que Sí, puedo claro. yo decirlo de esta manera, ¿no? Porque en efecto, si tenemos un mandato de cumplir ciertas cosas, pues se requieren recursos, ¿no? Y si estos recursos yo los tengo condicionados, primero a pagar salarios elevados, que yo creo que sí, el INE paga salarios muy Ujú. elevados, y además tengo otras actividades como es el financiamiento a partidos políticos, que también es otra discusión ahí interesante, pues me queda poco de mi bolsa de dinero, de mi bolsa de recursos, de capital humano, ¿no? Gente que lo va a hacer para llevar a cabo las actividades que me mandata la ley, ¿no? A esa es una realidad, creo yo. Si no tengo con queso, no hay quesadillas, Ujú. básicamente, ¿no? Entonces creo que esta manifestación, además de obvia, ¿no? Está diciendo una obviedad, Saldívar, lo hace con una intención, ¿no? No te estés quejando del presupuesto, casi, casi, ¿no? Haz con lo que tienes. Claro. Pero creo que los candados, incluso constitucionales, ¿no? Legales, impiden hacer, ¿no? Con lo que tienes al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué dices, José? Porque te vi ahí interesado. Pues bastante, totalmente de acuerdo. Y además, considerando que digamos que el principal problema, como bien mencionas, pues son los recursos. Y si el principal problema son los recursos, pues ya empezamos mal, ¿no? Ya partimos mal porque efectivamente, cómo se gasta ese dinero eh, es un problema. Es un problema Es un aquí y en problema, todos lados, ¿no? correcto. Sí. Tendríamos que también empezar a ver esos presupuestos, esos pagos a funcionarios públicos, esos Uh-huh. gastos a partidos políticos, ¿no? Ese desperdicio de dinero en temporada electoral
que afortunadamente el año que viene las elecciones no son tantas, son las estatales, pero de que va a haber gasto, va a haber gasto. Entonces, pues que empiecen a definir también esos aspectos. Les pediríamos también a nuestros funcionarios, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo ves? Sí, no, ahí coincido contigo, José. Son pláticas, son discusiones que es sano tenerlas, ¿no? Es bueno poner en la agenda este tipo de temas. Es bueno incluso poner el dedo en la llaga, ¿no? Para justamente que la sangre brote y que nosotros podamos sobre esa sangre establecer ciertas realidades o no, ¿no? Ciertas consecuencias negativas o positivas, analizar las cosas, ¿no? Ujú. Creo que es en ese sentido muy sano, como tú dijiste hace unos momentos, en términos de la fiesta democrática que puede llegar a ser o no, muchas cosas. Y justamente con este ánimo, ¿no? De pensando en fiesta, de pensando en cosas bonitas, en color, me voy con la última del Vámonos día, con la mi última querido del José. día, la tan esperada noticia. Esperada, este, última noticia, y es que se cayó el internet, José, con el tráiler número 2 de Spider-Man No Way Home. Y te leo lo que dice aquí los titulares. Primero empiezo con Sony Pictures, ¿no? El tráiler oficial publicado en High Definition, ¿no? En español, ¿no? Solo en cines el 17 de diciembre, hay que anotarlo, 17 de diciembre. Shataka News, Spider-Man No Way Home. Este es su nuevo y espectacular tráiler con el regreso de Electro y el Duende Verde, entre otros, de otros universos. Forbes, el periódico Forbes, Spider-Man No Way Home colapsa el Internet, lo que te decía, con este nuevo avance. El periódico El Universal, multiverso de villanos. Pero fíjate, sin Toby y sin Andrew, dice el periódico El Universal. Y cierro con Bola VIP, que Ajá. dice, ¿se despidió de Marvel? A manera de pregunta, Tom Holland no quiere seguir siendo Spider-Man. Por favor, Bola VIP, no estés publicando idioteces, no estés sacando incoherencias. Y con esto te doy a ti el juego. José, ¿qué te parece este tráiler que fue publicado ayer en la noche? Notición, ¿eh? Mira, a mí me agarró dormido porque ayer sí me tocó dormir temprano. Tenía Qué trabajo rico. desde en la mañana y me desconecté terminando de trabajar. Afortunadamente no había más que hacer por ayer, entonces fueron semanas pesadas y decidí eh, irme a dormir temprano. No sabía que se iba a estrenar, pero lo vi en la madrugada ya, cuando ya sabes que cuando te duermes temprano nunca falta el despertar también muy de madrugada. Vi las notas, vi los memes y dije, mañana lo checo. Y ahora que lo estaba viendo, muchísima información que proporciona el tráiler. Y también mucha especulación y mucha fake news, ¿no? Este, Ajá. Sí, ¿Cómo es sí, sí. posible que hasta una noticia de una película pueda generar tanta especulación y tanta fake news? Bueno, más bien, es entendible entendiendo también el impacto que puede tener y la esperanza que muchos tienen en que esto suceda. Mira, ya ni siquiera necesitamos poner el tráiler, ya nos lo puso ahí Shataka y en Ajá. chiquito, entonces ahí lo vamos a poner y ahí lo vamos platicando. Me pareció Excelente. una excelente noticia. Yo no soy, te voy a decir, de todos los personajes de Marvel, el que menos me gusta es Spider-Man, pero me gustó mucho el tráiler y me gusta mucho cómo están jugando su propia temática de los multiversos, etcétera. Ahí sí difiero del Universal, pero entiendo por qué en el tráiler no salen este los dos, ¿no? Garfield y Maguire. Entiendo por qué no salen, es muy clara la intención, pero el hecho de que no salga no significa que no van a estar en la película. Ojo, hay que esperar a la película, tampoco nos pongamos ansiosos porque nos va a pasar lo que nos ha pasado con todas la tercera, esta etapa de Marvel, más bien cuarta etapa de Marvel, ¿no? Que hemos estado Sí, sí. especulando, pensando, etcétera, y nada le hemos atinado justamente por eso, ¿no? Pero ocurre en la película, bueno, en el tráiler ocurren varias cosas que nos hacen pensar que sí va a haber estos tres actores, ¿no? Y buenas noticias en ese sentido. Y también Ujú. totalmente difiero de la nota de Bola VIP. No va a ser no, Tom Holland va a seguir siendo Spider-Man, no hay que especular, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo ahorita en pantalla justamente, decía, el trailer Shataka ya nos lo puso ahí.
Y algo que también me gustó del trailer, no sé si tú estés de acuerdo, las referencias a las otras películas. O sea, hay escenas en donde, no sé, la caída, si no lo han visto, pues ya lo están viendo aquí, ya no les puedo decir que no lo estamos spoileando, porque pues ya lo están viendo, pero pues la caída de el personaje que hace MJ, que hace Zendaya, ¿no? Por ejemplo, o el hecho de la bomba del Duende Verde, pues son referencias a las otras películas de Spider-Man. Y también maravillosa noticia el hecho de que pues estén todos los villanos, porque si yo recuerdo algo de Spider-Man era el Spider-Man de TV, y ese Spider-Man es el de las caricaturas, pues tenía todos los villanos y eso era lo chido de Spider-Man, ¿no? Más que el personaje mismo. Yo te digo, insisto, nunca fui fan de Spider-Man, pero me gustaba mucho cómo se habían construido los villanos, ¿no? Entonces pues Sí, ahí está, ahí está. Y bueno, pues muchos memes más también referentes a esta noticia, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? sí, sí, sí. No, pues yo sí lo estaba esperando, la verdad, convertí en un fan tan férreo, ¿no? De Marvel, que eran las 10 para la hora en la que iba a salir el tráiler y yo estaba todo emocionado, ¿no? Sobre todo para aquellos que son medio detractores o están esperanzados en ver el Spider-Verse, ¿no? Ver diferentes Spider-Man ahí en la gran pantalla. Hubo un error que se registró allá en Sony Pictures Brasil, Sí, que pusieron otro tráiler, ¿no? Uno no, en el que se ve cómo le pega el aire al lagarto, ¿no? Y sí, sí, dices sí. ahí van los otros dos Spider-Man, ¿no? Y me No, sí, estaba sí. dando cuenta hace rato con otro youtuber que yo sigo mucho, que es el Pelicomic, Ujú. como también cuando está cayendo Zendaya me parece que es un espacio ahí en la Estatua de la Libertad, se aprecia ahí un brazo, un brazo de un Spider-Man Ajá. mal editado, ¿no?